Buenas tardes, a continuación realizaré un análisis sobre la serie Carlos Rey Emperador para la clase de Arte y Arquitectura de México. Para comenzar y entender la historia un poco, aquí se observa un árbol genealógico de Castilla, en donde la historia comienza con los reyes católicos Fernando e Isabel, quienes tienen algunos hijos, entre ellos a Juana la Loca, quien se casaría con Felipe el Hermoso y tendrían como hijos a Leonor, Isabel, Fernando I, María y Catalina, y por supuesto a Carlos V, quien será el protagonista de la historia y el cual se casaría con Isabel de Portugal y tendrían tres hijos, Felipe II, María y Juana. En el ámbito de la arquitectura, predomina la arquitectura renacentista durante el reinado de Carlos V, destacando la Catedral de Granada, hecha por el arquitecto Diego Siloé, y el Palacio de Carlos V, hecho por Pedro Machuca. Aquí se puede observar el Palacio de Blois en Francia, que según la serie muestra es donde vivió el rey Francisco de Francia, y el cual está compuesto de 4 fases. Observando su fachada se puede imaginar cómo fue el castillo real en sus inicios, el cual es de estilo renacentista italiano, sin embargo conservando ornamentos medievales que se muestran por toda la fachada. Por otro lado, tenemos en los territorios de México, específicamente en Tenochtitlán, en donde Hernán Cortés al llegar queda maravillado por la belleza de la ciudad y sus extraordinarias construcciones, así como la peculiaridad de estar situada sobre un lago. Sabemos que las pirámides fueron para los mexicas un tipo de estructura trascendental, ya que estaban ligadas a la cosmovisión y a las prácticas religiosas. Podemos observar a lo largo de la serie cómo Moctezuma, el líder de la ciudad, dirige el imperio desde las alturas de estas pirámides. Y bueno, en fin, si podemos resumir lo que la arquitectura tiene en común a lo largo de la serie se nos presenta en las diferentes fortificaciones donde Carlos aparece. Encontramos que son fortificaciones medievales en castillos, hay un uso de tapices en los muros, uso de cortinas largas en los interiores, implementación de columnas jónicas, hay mucha ornamentación en los detalles y el uso de arcos de medio punto y apuntados. Y por último, en cuanto a la arquitectura se refiere, se puede observar en la serie al emperador e Isabel de Portugal, los cuales se sentaron en la Alhambra durante su luna de miel, y donde pasaron unos meses clave en donde concibieron al heredero del imperio Felipe II. Y casi en los últimos capítulos de la serie se traslada al monasterio de San Jerónimo de Yuste, en donde Carlos se retira y donde se puede observar que es un lugar rodeado de bosques y arroyos donde permanecerá ya hasta el día de su muerte. En cuanto al arte, en el área de la pintura no se muestran obras a lo largo de la serie. Sin embargo, se sabe que la pintura de la época estaba influida por el arte flamenco, el cual estaba encontrando en los italianos Rafael y Leonardo una nueva inspiración. Luis de Morales se inspira en Leonardo, reflejando espiritualidad en la expresión de los personajes que pinta, como se puede observar. Y por otro lado, destaca Juan de Juanes, quien usa fondos arquitectónicos renacentistas y paisajes de influencia flamenca. En el área de la moda, se sabe que el vestuario de la nobleza era complicado y ostentoso. Asimismo, que las élites utilizaban telas y adornos suntuarios como brocados, sedas e hilos de oro y plata. Que los colores que utilizaban eran neutros o dramáticos, entre ellos el negro, gris, blanco y rojo. Asimismo, que la nobleza era la única que solía llevar ropa negra y que el pueblo en general usaba vestimentas de colores crudos sin tintar. Entrando un poco más en la historia de la serie, se desarrolla en un contexto en donde hay una mala relación con los piratas otomanos y donde un joven Carlos y Leonor llegan a tierras de Castilla. Carlos, para esto, se proclamó como rey en Bruselas cuando la reina Juana aún estaba en vida, lo cual para muchos causó descontento. Sin embargo, esta le da su aprobación a Carlos para gobernar Castilla. El descontento del pueblo y de algunos nobles crece conforme pasa el tiempo y genera rebeliones,
y lo cual termina desembocando un grupo llamado los Comuneros, quienes lucharían a lo largo de la serie con el rey Carlos y perderían la batalla. Posteriormente, debido a la muerte del emperador Maximiliano, se busca un sucesor, a lo cual se postulan varios contendientes, entre ellos Carlos, el rey Enrique de Inglaterra y el rey Francisco de Francia, siendo vencedor Carlos y siendo coronado como emperador. Asimismo, se muestra una disputa por la corona en la familia, entre Carlos y su hermano Fernando, quien es consciente de que su abuelo, Fernando el Católico, decidió que el sucesor al trono sería Carlos. Sin embargo, esta decisión no es bien recibida en Castilla y existen diversas ocasiones en que se intenta revocar esta decisión. Aún así, Carlos, ante las adversidades, es titulado como rey y su hermano y el resto le juran obediencia. Años después, su relación mejora y Carlos, al ser emperador, nombra como archiduque de Austria a su hermano Fernando y al final de la serie, el emperador Carlos le cede su trono a su hermano. Simultáneamente, se nos presenta la historia en el otro continente, en las tierras recién descubiertas, en donde el gobernador Velázquez de Santiago de Cuba informa a España de nuevas tierras con riquezas inimaginables, apareciendo personajes como Hernán Cortés con la inquietud de explorar dichas tierras. Este logra convencer al gobernador Velázquez de realizar una expedición a Yucatán, que ya es conocido por los españoles. Sin embargo, antes de realizar dicha expedición, tienen que contar con la aprobación del emperador Carlos, el cual se las otorga posteriormente. Al navegar a tierras mexicanas, hace contacto Hernán Cortés con indígenas y buscan conquistar dichas tierras aliándose con otros pueblos que tienen una enemistad con los mexicas, y esto lo hace con el propósito de derrotar a Moctezuma y a su imperio mexica, con el objetivo de robar todos sus tesoros. Siendo así que conoce a la Malinche, la cual serviría como intérprete y jugaría un papel muy importante en la historia, y quien posteriormente será su amante. Cabe mencionar que a pesar de que era superado por un número considerable de miles, el ejército de Cortés gana a los mexicas y los somete. Gracias a esto, Carlos el Emperador nombra a Hernán Cortés en 1522 como gobernador de la Nueva España. De igual manera, aparecen personajes de gran relevancia, como lo es el rey Francisco de Francia, quien a lo largo de la serie tendría una gran rivalidad con el emperador Carlos y con quien tendría numerosas batallas que se llevarían a cabo a lo largo de largos años. Cabe mencionar que en la serie aparece Leonardo da Vinci, el cual tenía una buena relación con el rey y hacía diversos encargos. Asimismo, es importante mencionar que los reinos cristianos tienen un enemigo en común, el cual los une, el Imperio Turco. Sin embargo, el rey Francisco se une al rey turco Solimán por intereses propios para luchar en contra del emperador Carlos, lo cual no termina de una buena manera. En cuanto al poder, se sabe que los reyes tienen consejeros cercanos, los cuales los asesoran y les ayudan a tomar mejores decisiones. Entre ellos está el señor de Chevres, quien es consejero directo del emperador Carlos. Y hablando un poco acerca de la economía de la época, se sabe que ésta se basaba principalmente en el tributo a la corona. Y, por último, hablando en cuanto a las relaciones sociales se refiere, se sabe que las relaciones de amistad y las relaciones matrimoniales se basaban principalmente en la conveniencia, lo cual era muy lamentable. Es de gran relevancia mencionar que el clero tiene una posición muy importante y mucho poder en la época. En estos años, Lutero critica los bienes y la riqueza del Papa en Roma y comienza con el movimiento del protestantismo. Asimismo, se muestra en la serie
el mandato de los papas, desde León X, Adriano de Utrecht y Clemente VII. De igual manera, es interesante ver cómo los países buscan el favor de los papas debido a su influencia y riqueza. Es importante mencionar que en la época los matrimonios entre la nobleza eran en su mayoría por conveniencia, con el fin de obtener aliados en otros países. Tal es el caso de las hermanas de Carlos, Leonor, quien se casa con el rey Manuel de Portugal, y Catalina con el rey Juan de Portugal. Asimismo, se muestra que ya existía un acuerdo de muchos años para casar al emperador con Isabel de Portugal, con quien se sabe que posteriormente se casa y tiene descendencia y herederos al trono. Personalmente considero que es una serie muy interesante para ver, ya que nos muestra el contexto político, social, religioso y económico de la época en los años 1500 en Europa, y nos muestra el contraste que hay en la conquista de México, lo cual tuvo un impacto directo en nuestra historia y que hace que hoy en día la vida sea tal y como la conocemos. Y como estudiante de arquitectura me llamaron mucho la atención de los escenarios, la vestimenta y la historia en general.